Es la tercera vez que desde el Instituto Peruano de Economía, en colaboración con la Fundación Manuel José Bustamante de la Fuente, hacemos un evento centrado en Ayacucho para analizar los logros y retos del desarrollo económico y social de la región. Este foro busca contribuir mediante información relevante y objetiva al entendimiento de los factores que determinan el desarrollo económico regional y alentar el debate informado respecto a las políticas públicas que lo orientan. El IPE y sus aliados, que en esta oportunidad son la Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y la Cámara de Comercio de Ayacucho, propiciamos diferentes espacios que ayuden a abrir el debate y hacer que los actores de la región cuenten con opiniones de expertos para poder tomar cartas en los asuntos que requieren su especial atención. Nuestras actividades son gratuitas y los asistentes reciben certificados de participación digital. Esta tarde podremos escuchar a Carlos Parodi. Él es economista e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. También contaremos con la presentación de Narciso Marmanillo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Además, tendremos la participación de Diego Macera, gerente general del IPE, y el comentario de Nelva Espino, directora de Economía y Finanzas de la Cámara de Comercio de Ayacucho. Después habrá un espacio para preguntas y respuestas que pueden dejar en la casilla asignada, que estará activa durante todo el evento. Les pido por favor que al hacer la pregunta especifiquen a qué expositor o expositora está siendo dirigida. Nosotros trataremos de agrupar aquellas que sean similares para darles respuesta a la mayor cantidad posible. Finalmente, contaremos con unas palabras de cierre a cargo de Manuel Bustamante Olivares, presidente de la Fundación Manuel José Bustamante de la Fuente. El día de mañana, a las 5:30 de la tarde, continuaremos con una clase de economía pública para todos los interesados, a cargo de Gonzalo Manrique, economista del IPE. Y habiendo concluido esta breve descripción del evento, podemos empezar con Carlos Parodi. Él nos acompañará hasta las 6:30, por lo que tendremos después, inmediatamente después de su presentación, un bloque corto para algunas preguntas. Muchas gracias a todos por su participación y podemos empezar, Carlos. Muchas gracias, Marapía. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos por estar ahí. Muy buenas tardes. Quiero presentarles una visión de cómo está el entorno económico en este momento y qué perspectivas tenemos hacia los siguientes meses. Creo que lo primero que hay que decir es que estamos ante una triple incertidumbre. Por un lado, tenemos una incertidumbre de salud, debido básicamente a la pandemia y a un proceso pues, de vacunación relativamente lento, ¿no? A pesar que algo se ha acelerado, es un proceso lento, ¿no? Siempre está abierto el temor de una tercera ola, eso no lo sabemos lamentablemente, pero parece ser que la evidencia nos muestra que cuanto más vacunados haya, más bajan los contagios. Entonces, vamos a ver algunos cuadros al respecto que sustentan esta posición. En segundo lugar, estamos ante un problema con la economía, ¿no? Pero acá hay algo que decir que es muy importante de procesar. El problema que tiene la economía peruana no se origina en la economía, sino que se origina en las medidas tomadas para evitar que los contagios crezcan. Es decir, cuando ocurre el tema del confinamiento, que es una medida para contener contagios, entonces como consecuencia, como resultado, se ve afectada la economía. Y por lo tanto, si esto es así de lineal, entonces, para evitar que la economía vuelva a caer, lo que tenemos que evitar es que haya más confinamientos. Y para eso, tenemos que evitar que los contagios suban. ¿Ok? Y por si esto fuera poco, tenemos una situación política incierta, ¿no? Estamos en acerca de una segunda vuelta. Siempre las incertidumbres políticas pues traen bastante incertidumbre, pero la diferencia en esta oportunidad es que esta incertidumbre, sobre todo la política, no solamente ocurre encima de los problemas estructurales que no se han solucionado en el Perú en los últimos 50 años, probablemente, o 30 años, o 20 años, según lo que cada uno quiera ver, que tienen que ver pues con la informalidad, con los sistemas precarios de salud, de educación, carreteras de penetración, caminos rurales, transporte y mil cosas más que no se han solucionado. Pero fíjense,
Una economía en realidad es como construir una casa. Necesita tener buenos cimientos, pero además tienes que hacer la casa. Pero necesitas buenos cimientos. Digamos que en general la economía peruana tiene buenos cimientos, pero la construcción de la casa, que es lo que realmente me da bienestar, tiene que ver con las reformas en educación, salud, las que he mencionado, que no han ocurrido. Pero creo que queda también bastante claro que yo no puedo romper los cimientos, porque si rompo los cimientos, tengo que volver a hacerlos y recién ahí poder construir encima para llegar al bienestar. Por lo tanto, los cimientos, si están sólidos, hay que mantenerlos. Esto de la pandemia, de los golpes sobre salud y economía, han creado pues un ambiente de tremenda frustración, un ambiente de intolerancia, un ambiente en el que es difícil cambiar ideas, porque si piensas distinto te conviertes en enemigo, cuando en verdad el debate es algo súper positivo, no solo porque nos permite encontrar pues, los mejores caminos para que el Perú salga adelante, sino además porque es un símbolo de la democracia. El verdadero demócrata está dispuesto a intercambiar ideas, siempre, y está dispuesto a que le digan no estoy de acuerdo contigo. Lo contrario es una figura dictatorial. ¿Ok? Entonces, yo creo que son buenos estos espacios porque tenemos que hacer todos el esfuerzo de bajar la intolerancia, la incapacidad de debatir, de discutir, ¿no? Creo que en los siguientes meses hay dos grandes retos que tienen que cumplirse. El primero es tenemos que controlar la pandemia, o mejor dicho, la evolución de los contagios. Eso hay que controlarlo. Sin eso no hay forma de hacer nada más. Y lo segundo es que reactivar la economía con el objetivo de crear empleo. Es decir, no se quiere reactivar la economía para estar en un ranking, no. Lo que se quiere es reactivar la economía para que como consecuencia aumente la chamba, aumente el empleo. Pero para hacer eso, hay que tener cuidado con los caminos que suenan bien, pero que a la larga, como la historia ha demostrado infinita cantidad de veces, terminan destruyendo la economía. Tenemos que evitar el populismo. Esa es una palabra muy utilizada, ¿no? Que tiene una acepción política, otra medio económica, pero todo el mundo la usa. ¿Pero qué cosa es ser populista? Miren, un populista tiene dos características. Primera característica, al margen del campo político inclusive, ¿eh? Primera característica, cree que el dinero crece en los árboles. Entonces promete todo, simplemente. O sea, no se da cuenta que hay principios básicos que no dependen de la ideología, de lo que uno piense, ¿no? Por ejemplo, nadie puede gastar por encima de sus ingresos de manera indefinida. Indefinida. Eso lo entendemos todos. Eso no es ideológico. Es una verdad que cualquier familia, cualquier economía, cualquier gobierno, cualquier institución cumple. El populista cree que no, cree que la economía es elástica, o sea que simplemente tú siempre hay plata. Lo segundo es que el populista ve solamente lo que se ve en la apariencia, pero no ve lo que no se ve. Me explico muy corto con un ejemplo bien concreto, que es tomado de un periodista francés de hace 4 siglos o 3 siglos, Bastiat, Frédéric Bastiat. Él pone un ejemplo cortito que va a ejemplificar exactamente lo que quiero decirles. Miren, un niño camina por la calle, agarra una piedra, la tira y rompe la ventana que está junto a la puerta de una casa. El niño se va corriendo y la ventana queda rota. Vuelven los dueños de la casa y observan pues que se quedaron sin ventana y que así no pueden dormir. Entonces inmediatamente lo que hacen es llamar a un vidriero para que se encargue pues de arreglar el vidrio, etcétera, y le pagan a esos vidrieros. Eso es lo que se ve. La industria del vidrio se comienza a levantar. Pero ¿qué cosa es lo que no se ve? Que ese dinero que se destinó al vidrio pudo o se iba seguramente a destinar, por ejemplo, a comprar ropa. Entonces, quien se ve perjudicado es el sector ropa, porque ya no le compran lo que le iban a comprar. Entonces, lo que pasa con el populista es que no ve esa segunda parte. No ve los efectos colaterales o los efectos secundarios que tiene cualquiera de las medidas que propone. Y eso es un riesgo que en el caso mismo de la historia económica de Perú se ha intentado muchas veces y todas han terminado en el mismo fracaso. En el mismo, exactamente. Yo creo que hay 5 pues, grandes determinantes de la recuperación de la economía peruana, ¿no? Primero, como dijimos, el control de los contagios que está amarrado a la vacuna.
Segundo, el resultado de estas elecciones, ¿no? Va a llevar a que el 28 de julio asuma pues una nueva persona, ¿no? Tercera cosa importante, ¿qué tan sólido es el sistema financiero? ¿Por qué digo esto? Porque durante 2020 y lo que va de los últimos meses, mucha gente se ha endeudado con los bancos. El camino más bonito y más buscado ha sido tarjetas de crédito. El problema con la deuda, como ustedes saben, es que hay que pagarla. ¿Se dan cuenta? A veces uno no le da la importancia al sistema financiero y piensa pues que el sistema financiero pues es un grupo de ricos que dominan a los bancos y que ellos son los que mandan. A ver, pero sí, yo siempre cuando me dicen eso espero y después digo, tomémoslo con calma. ¿Qué cosa es el sistema financiero en términos castellanos y fáciles? Pasa la plata de unas manos a otras manos. ¿No es cierto? Eso es lo que hace. Más allá de los detalles técnicos y sofisticados. Pasa el dinero de un lado a otro, de unas manos a otras manos. Y eso hace que la economía fluya, porque las actividades económicas las hacemos con dinero. Es igualito a la sangre en el cuerpo humano. La sangre en el cuerpo humano es como el dinero dando vueltas en la economía. Entonces, si tú interrumpes el paso de la sangre en el cuerpo humano, el ser humano va a tener problemas que lo pueden llevar a la muerte. Si tú interrumpes el sistema financiero, entonces la economía colapsa. ¿Okay? Entonces hay que ver siempre un poco más allá y con cabeza un poco más tranquila, más calmada, ¿no? ¿Se puede gastar más como los candidatos prometen? De poder se puede, nos podemos endeudar un poco más, pero yo creo que una de las cosas que hay que mirar en el caso de Perú es más si se gasta bien o se gasta mal. Es decir, hay que gastar bien. Si se gasta bien en lo prioritario, en lo que se necesita, entonces a lo mejor requieres un poco más de deuda nada más, pero no mucho más. Primero hay que asegurarse que estamos gastando bien, como lo haría cualquier familia. Creo que el quinto elemento que va a determinar la recuperación es que logremos mantener los cimientos de la economía. ¿A qué me refiero con los cimientos, vinculándolo con el ejemplo de cimientos y casa? Los cimientos son, en general, diría para hacer fácil el asunto, básicamente dos. Uno, un banco central independiente y técnico, despolitizado. Esa receta ha demostrado que el Perú, o el país que las toma, no hablamos del Perú, mantiene una inflación completamente bajo control. Como ustedes saben, la inflación es el aumento en precios y nuestro Banco Central tiene una meta de 1 a 3% anual con el deseo, el objetivo de 2% como target, ¿no? Esto no quiere decir que se queden las mismas personas. Quiere decir que la institución Banco Central siga siendo independiente y no sea sujeto de manipulación política. En los años 80 fue sujeto de manipulación política y caímos en una de las peores crisis económicas de nuestra historia. Ese es el primer elemento. O sea, ¿saben qué? En otras palabras, lo que les digo es mantener lo que funciona y mejorar lo que no funciona. Pero no borrar todo, porque si no, no tiene sentido, empieza de cero la historia otra vez. El segundo elemento es un manejo responsable de las finanzas públicas. Lo quiero poner como un ejemplo bien fácil de entender. Cualquiera que me esté escuchando, ella, él o sus familias tienen un ingreso al mes y tienen gastos al mes. ¿Qué es lo que todos tratamos de hacer? Que nuestros ingresos más o menos calcen con los gastos. Si hay una emergencia, pues vendes algo, tomas ahorro. Si no tienes ahorro, te endeudas un poco, pero en general tratas de no endeudarte mucho porque después hay que pagar. Te tratas de calzar lo mejor que se puede ingresos con gastos. Y eso es ser responsable. Esa misma idea la pueden llevar ustedes a la futura ministra o ministro de Economía, porque tiene que hacer lo mismo. Si empieza a gastar y endeudarse, está siendo irresponsable. Y después todos lo vamos a pagar. Entonces, no se puede destruir lo bueno que hay. Lo que hay que hacer es reformar para poder construir lo que falta, pero no destruir lo que ha funcionado, no como en el fútbol, pues el equipo que juega bien no se cambia. ¿Ok? No me refiero a las personas en este caso, las personas pueden cambiar, pero no la idea. Entonces, ¿cómo ha golpeado esto a la economía? Fíjense. Este cuadro puede ser bien ilustrativo, el golpe de la pandemia a la economía. Miren, primero lo que ocurre es un choque de oferta. ¿Qué cosa es un choque de oferta? Cuando declaran confinamiento, el año pasado tuvimos 107 días confinados, ahora estamos con aforos limitados, etcétera, dependiendo de la región, el porcentaje de aforo. Entonces lo que se produce es un choque de oferta. A la persona, a la pequeña empresa que vendía, por ejemplo, quesos en la esquina, o que vendía
emoliento, que vendía sándwiches en la esquina, en la esquina de cualquier parte de la ciudad de Arequipa, la ciudad de Ayacucho. ¿Qué cosa le están diciendo cuando declaran el confinamiento? ¿Sabes qué? Deja de producir y vete a tu casa. Entonces, cuando a todos nos dicen, dejen de hacer las cosas que hacen y váyanse a casa, ¿qué cosa es lo que pasa? Que la economía deja de producir. Y entonces, como la producción se mide por el PBI, se cae eso que se llama PBI. Y uno dice, bueno, se cae el PBI, pues ¿qué problema hay? Que si no se produce, no se genera empleo. Y por el contrario, se genera desempleo porque las empresas, si no producen y no venden, ¿para qué por un lado tendrían gente chambeando adentro? ¿Y en qué chambearían si están cerrados? ¿Y cómo la empresa, si no vende, le podría pagar a una persona que está chambeando ahí? Entonces simplemente cierra. Y al cerrar despide gente. El año pasado, en 2020, el número agregado, si lo comparamos contra 2019, hubo más, en todo el Perú, más de 2 millones de empleos adecuados que se perdieron. Y entonces, ¿saben qué pasó? Que el problema de oferta se convirtió en un problema de demanda. Porque si tú despides a 2 millones de personas, o 2 millones se quedan sin empleo por el tema de los confinamientos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente no hay cómo comprar. No hay gente para comprar, no hay billete. Y entonces se produce un problema de demanda. Y entonces mucha gente dice, ok, me quedé sin chamba, pero voy a usar la tarjeta de crédito, me voy a endeudar con el banco para poder mantener mi nivel de vida. Pues. Pero ¿qué problema aparece ahí? Que está tomando deuda fase 3 en un momento en que los ingresos de las personas están cayendo, con lo cual estás en el peor escenario porque hayas contaminado el sistema financiero. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que ven acá ha pasado básicamente, ha ocurrido principalmente por el tema de la pandemia. Entonces, ese es un tema que hay que enfrentar, por eso es fundamental el tema de la pandemia, pero además el manejo responsable de la economía, ¿no? Esas dos cosas combinadas son las que, y además hacer reformas encima, nos pueden sacar adelante. Recuerden que como en la vida, las soluciones simples, mágicas, no existen. Si algo uno aprende en economía, es que la economía no es un acto de fe, no es un acto de magia, no es una creencia. La economía se basa en evidencia empírica, en lo que hay. Tú ves datos y dices, bueno, esto sí va, esto no va, esto funcionó acá, esto funciona así. ¿Se dan cuenta? Después de eso, lo que cada uno opine es cuestión de cada uno. ¿Ok? Vayamos a ver alguna data de salud. Acá tienen data muy reciente de salud. Primero está el número absoluto, el número de contagiados, casos confirmados. Ahí tienen los 3 países con más contagios, Estados Unidos, India y Brasil. Después viene un bloque de europeos, ¿no? Que sufrieron la segunda ola. Francia, Turquía, Rusia, Reino Unido, Italia, Alemania, España. Después empieza América Latina, Argentina y Colombia. Perú está en el puesto 17. Desde luego uno podría decir que se toman menos pruebas. Claro, todo está sujeto a un margen de error acá, pero es la cifra oficial que se maneja, ¿no? Perú ocupa el puesto 17 y a fines de octubre éramos el 5º. ¿Ok? Y ese dato es real, ¿eh? Cualquiera puede verificarlo. Ahí está la base de datos, la fuente donde sale todo esto. Y pueden ver la evolución de los contagios en el caso de Perú, como país. ¿Ok? Si ven el caso de Perú, hay claramente 2 olas, ¿no? O mejor dicho, una ola en el centro y un tsunami a la derecha. Es decir, la segunda ola no solamente ha sido más larga, sino más alta en términos de más número de contagiados que se mide en el eje vertical, ¿no? Entonces pueden ver ahí, pues, una tremenda segunda ola, espectacular segunda ola. Pero la buena noticia en medio de todo esto es que la segunda ola está pasando. Si ustedes ven al final el número de contagios o casos confirmados, estos están en disminución ya. Esa es una buena noticia. Ahora, para ponerlo en términos más comparativos, acá tienen el número de casos confirmados por cada millón de habitantes. Y tienen a Perú por debajo de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Claro, uno puede decir, pero en Perú se toman menos pruebas. Puede ser. Pero la data que tenemos, que es en lo que tenemos que basarnos, es esto de acá. El Perú aparece como un país con menos casos confirmados por cada millón de habitantes. Pero lo ponemos en perspectiva con países de otros lados, vamos a ver que Perú está por encima de Francia, de Estados Unidos y de Reino Unido. ¿Se dan cuenta? Entonces, en comparaciones, digamos que América del Sur está complicadísima en este momento. Europa ya está pasando, Estados Unidos, bueno, claramente está pasando, ya vacunaron a la mitad de la población, y no son pocos, en Estados Unidos son 330 millones de habitantes. En fin. Acá tienen, esta es una compilación que siempre hace un matemático llamado Rodrigo Parra,
Lo que hace este pata es ver, de acuerdo con SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, cuántos fallecidos hay por cualquier causa en el Perú al día. Al día en el Perú históricamente mueren 320 personas, ¿ok? Y están indicadas por esa horizontal de color negro abajo, 320 más o menos. Ok, cuando empezó 2020, el trazo rojo iba más o menos igual que el trazo negro, o sea, estábamos a tiempo normal. Sin embargo, esto comenzó a subir, primera ola. De ahí pasó y de ahí volvió a subir, pero con furia. Miren, el pico de la segunda ola en términos de fallecidos está largamente por encima del pico de la primera ola, pero largamente por encima. Pero la buena noticia es que eso ha comenzado ya a bajar. Y esa es una muy buena noticia. ¿Ok? Sé que las vidas obviamente son irreemplazables y que esto ha enlutado a Perú, se calcula más o menos en 170.000 fallecidos. Si hacen la diferencia del trazo rojo con la línea negra, si hacen esa diferencia, suman las diferencias diarias, tienen más o menos 170.000 fallecidos. Es una barbaridad simplemente. Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado. Número de muertos por millón de habitantes, largamente encima de Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la India. Lo interesante de la India es, miren el ritmo de subida de la India. Si ven ese ritmo de subida, India se convierte por eso ahora en el epicentro de la pandemia. Ahora, ponemos esto en una perspectiva de América del Sur, Uruguay largamente encima, sigue Argentina, sigue Colombia, sigue Brasil, sigue Perú y ya Chile mucho más abajo. ¿Ok? Todos son datos. Esto está amarrado a esto, ¿no? Miren la evolución del porcentaje de vacunados, ¿no? Largamente Israel altísimo, Reino Unido muy alto, Chile también muy, muy alto, a pesar que parece que todavía no impacta como se esperaría en Chile. Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia. Perú ya está, bueno, claro, está más abajo, pero digamos que ya la pendiente se ve claramente hacia arriba, ¿no? En fin. Esto es lo que quería comentar en términos de salud. Necesitamos vacunar mucho más rápido. Ese es el mensaje acá. Ahora, pues es un tema político que tanta roncha saca, ¿no? Vamos a datos. Vamos a datos. Fíjense, estos son los resultados oficiales de la primera vuelta. Quisiera que vean la última fila del cuadro. En total en Perú hay 24.500.000 electores hábiles. De esos 24 millones y medio, votaron 17.213.000. Ese es el número de los que votó. O sea, votó el 70%. Quiere decir que si lo leo al revés, no votó el 29.7%, que son 7.301.000 como aparece abajo. Quiere decir que si sumamos la votación de los 5 primeros, entonces el número de ausentes gana la elección. Ese es el mensaje. El número de ausentes gana la elección. Y si le agregamos el número de blancos y nulos, tenemos que, sumando ausentes más blancos y nulos, tienen a los 6 más de los 6 primeros. Con lo cual, ausentes, blancos y nulos sumados fueron los grandes ganadores de la primera vuelta. Y esto de acá nos deja una situación medio complicada, ¿no? ¿Por qué medio complicada? Porque lo que hay que preguntarnos es, independientemente de quién gane, ¿qué tan legítimo va a ser? No digo ilegal, legal va a ser de todas maneras. Legítimo me refiero que realmente represente lo que la población está buscando. Y entonces esto si es que no es bien manejado, nos puede, independientemente de que la persona que gane, nos puede llevar pues a una serie de conflictos sociales, problemas, ¿no? Hay que ser conscientes que así se ha votado en el Perú. Y así es la democracia, y uno de los dos saldrá, y desde luego no será muy representativo, pero es lo que la democracia ha dictaminado, ¿no? Y lo otro es que la historia es muy clara en este aspecto, ¿no? Cuando hay situaciones de crisis, siempre la población se decanta por soluciones extremas, ¿no? Esto pasa acá y en cualquier parte, ¿no? Es casi un comportamiento casi normal, ¿no? Pero eso no quiere decir que siempre sea bueno, no. Estoy describiendo simplemente fríamente un hecho, ¿no? Esto de acá está basado en apoyo. Miren lo siguiente. Los dos primeros en 2021 tuvieron 32% de votos sumados, ¿no? En 2006 y en 2011 los dos primeros tuvieron 55% y en 2016 tuvieron 61%. ¿Se dan cuenta? Baja representatividad. Es decir, probablemente el 70% de los peruanos, más que probablemente el 68% de los peruanos, hubiera querido que otros dos estuvieran en la segunda vuelta. Esa es la realidad. ¿Ok? Pero así funciona el sistema electoral y hay que aceptarlo tal como es, ¿no? Hay mucha dispersión, ¿no? Este es otro dato que es interesante de mencionar. Arriba está
hay macroregiones y en términos fríos, ¿cuántos electores tiene y qué porcentaje de la votación total tiene? ¿No? Que depende pues, de la población, ¿no? En Lima está el 36% de los votantes, en el norte, y en lo que se refiere al norte está ahí escrito arriba a la derecha, norte, 23.6, sur 19.6, centro 11.2, oriente 8.5 y el exterior 3.9. ¿Ok? Esa es la distribución de los votos. Ahí no hay nada que decir, esos son números. Lo otro que son números es lo que estamos abajo. ¿Dónde ganó Castillo? Concentra su votación en Sierra y Costa Sur. ¿Y dónde ganó Fujimori? Callao, Ica, Lambayeque, Loreto, o sea, Costa Norte más Callao. Lima Metropolitana quedaron casi empatados en primer lugar Hernando de Soto con Rafael López Aliaga. Tercero quedó Fujimori y Castillo quedó quinto. ¿Ok? Otra vez, esto de acá son datos, simplemente, solamente datos. De acuerdo con Ipsos, de la distribución de la población, ¿no? Acá la tienen por niveles socioeconómicos, y por ejemplo, ¿qué cosa salta a la vista, no? Que el nivel socioeconómico E, o sea, el de menores ingresos de Perú, el 87% vive en zonas rurales. ¿Ok? Ese dato es importante, porque digamos, representa pues un porcentaje alto de la población, súper alto de la población, pero la gran mayoría está en zonas rurales, por decir algo, ¿no? Este cuadro le puede dar una idea más o menos de cómo está distribuida la población mayor de 18 años en Perú, ¿no? Otra vez son datos, simplemente. Esto es prepandemia, por si acaso, ¿eh? La posible composición del Congreso es la que tienen ahí, ¿ok? Lo importante acá de decir es esto, fíjense, y creo que son cosas que hay que decir, pues, aunque no les caiga bien a muchos, pues, pero bueno, hay que decir las cosas como son. Hay 10 bancadas, nadie tiene mayoría, ni siquiera, miren, si ustedes suman las eventuales alianzas, no logran los 87 votos que necesitan para, digamos, reformas profundas, ¿no? No hay. Asuman que Perú Libre va con Juntos por el Perú más o menos, que Fuerza Popular va con, digamos, Renovación Popular y Avanza País y a lo mejor algo de Alianza para el Progreso. Entonces, eso impide, eso hace que cualquiera que salga presidente va a estar bloqueado por el Congreso para una serie de cosas. Entonces, cuando se haga una nueva constitución, hay que preguntarse cómo. Porque la nueva constitución tiene que ser, pues, tiene que haber una reforma constitucional que sea aprobada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Ok? O una con mayoría calificada, es decir, más de 87 votos, imposible de lograr, más un referéndum. Así de sencillo. Entonces, no sé cómo sería la nueva constitución, no se me ocurre, no encuentro la forma. Pero en todo caso, más allá de los detalles, esto nos va a obligar a que la persona que gane tenga que hacer política. Es decir, la política entendida como el arte de poder ponerse de acuerdo para conciliar intereses distintos. ¿Ok? Va a tener que ceder, va a tener que negociar, políticamente hablando, con el Congreso. ¿Ok? Ese es el resultado. La subida de Castillo, bueno, se explica básicamente por el apoyo del magisterio, ¿no? Los profesores del colegio son normalmente quienes reemplazan a los padres, ¿no? El profesor del colegio es importante, ¿no? Y Castillo tiene apoyo de los profesores en todos lados, aunque no de todos, ¿no? Porque Castillo se hizo conocido en 2017 en una huelga magisterial, ¿ok? Y se apartó del SUTEP y creó CONARE. CONARE es una facción radical del SUTEP. CONARE significa Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP. ¿Ok? Ese es un primer punto. Otro punto importante acá es el abandono del Estado de grandes segmentos poblacionales. Ese no es un problema de ahora, tampoco es de 2020, es un problema, diría yo, de décadas, simplemente. Fíjense, en una economía sana funcionan 2 actores, funciona el mercado y funciona el Estado. ¿Cómo es la cuestión? El mercado produce la riqueza. ¿Y por qué hay que producirla? Porque si no la produces, no hay nada que redistribuir. Produce la riqueza, ese grupo paga impuestos, los impuestos van al Estado, el Estado redistribuye lo recibido vía impuestos para invertir en educación, salud, programas sociales, pensión 65, en fin, todos los programas que hay. Pero ¿qué pasa si es que
el privado produce la riqueza, pero el Estado, con el dinero recibido, o es una fuente total de ineficiencia, uno, o hay una enorme corrupción, o debe ser desde el año 2000, que tenemos pruebas de ese año en adelante, todos, el dinero se va a otros lados. Entonces, cuando uno dice, es que el problema es el modelo, ya, pero ¿cuál es el modelo? Si es que tienes por un lado mercado, equilibrios básicos cubiertos, pero no tienes al Estado que funcione. Mi postura, es una postura personal, es que no hay modelo, porque para que haya modelo tiene que haber Estado y tiene que haber mercado. Venezuela, ¿tiene Estado? No tiene mercado. Miren cómo está. Entonces, lo que hay que buscar es cómo hacer que el Estado funcione y que el mercado funcione. Cómo hacer que las dos cosas funcionen y funcionen en armonía. Ese es el secreto de las economías donde su población tiene los niveles más altos de bienestar, que es lo que finalmente importa, ¿no? Bienestar. Ahí tenemos que llegar. Castillo no es un cuadro político formado ideológicamente, y eso hay que decirlo. Cerrón sí. Cerrón sí, la experiencia sindical de Castillo viene de 2017. Antes ha sido miembro de Perú Posible entre 2002 y 2017. O sea, Castillo es un Perú posibilista. O sea, no es bueno, está escrito para Perú Libre, pero en verdad su postura es Perú Posible. ¿Ok? ¿Y por qué se salió en 2017? Pues no se salió, sino que en ese año desapareció Perú Posible. ¿Ok? Luego de la huelga, pues le ofrecieron la candidatura a la gobernación regional en Cajamarca, pero la rechazó, ¿no? Castillo en sí mismo, él no tiene vínculos con la izquierda internacional sólidos, pero Cerrón sí. El equipo técnico, bueno, ustedes juzguen lo que se escucharon el día domingo, ¿no? Y lo que hay es una confusión del liderazgo del partido, ¿no? ¿Quién manda en el partido? ¿Manda Castillo? ¿Manda Cerrón? Yo no sé. Entonces Castillo está miren, está en una como disyuntiva, ¿no? Si deslinda con Cerrón, gana Centro y gana a Verónica Mendoza, a los votantes de Verónica Mendoza. Pero pero pierde a los radicales. Entonces tiene que estar en una disyuntiva complicada, ¿no? Humala en 2006 fue el radical, y al final, con ese mensaje súper radical, perdió la segunda vuelta. ¿Ok? En 2011 prendió la elección Humala y se corrió al centro entre la primera y la segunda vuelta y logró ganar la elección. Entonces, es difícil saber ahora qué cosa podría hacer Castillo, ¿no? No quisiera ser su consejero, pues no sabría qué decirle, bien difícil eso. Cerrón, como se autodefine él mismo, tiene pues una ideología marxista-leninista, viene de la escuela castrista, él vivió en Cuba muchos años, es doctor, es médico, se casó en Cuba, y bueno, tiene una postura radical que es respetable, ¿no? Él fue miembro del Partido Nacionalista Peruano, del Partido de Humala, en el año 2005, y fundó Perú Libre en 2007. ¿Por qué no postuló el mismo Cerrón? Porque Cerrón está con una condena firme por corrupción. No está siendo investigado, está condenado. Y eso hay que decirlo con sus palabras. No estoy acá faltando la verdad en nada. ¿Ok? Y entonces, al estar condenado a 4 años, no puedes postular, pues, por las leyes peruanas. Y entonces, si no hubiera pasado eso, Cerrón hubiera sido el candidato. ¿Ok? Entonces, esa es la situación, ¿no? Fujimori sabemos que ha estado, su padre en los años 90, pues, violó los derechos humanos, cerró el Congreso, en el campo económico se hicieron reformas muy importantes que hasta ahora nos están sosteniendo. La señora Fujimori es una candidata con experiencia política, ha hecho alianzas, pues, con varios frentes políticos, varios movimientos, y con tecnócratas como Carranza, por ejemplo. Su tema es el anti que tiene, ¿no? Tiene un anti alto, pero cuando uno mira cifras de la última encuesta de Ipsos, el anti de Keiko Fujimori es 46% y el anti de Castillo es 43%. O sea, es alucinante que los dos, que, digamos, uno luego va a salir el presidente del país y los dos tienen un anti súper alto. Por eso les digo que lo que hay que mirar ahora es la gobernabilidad posterior, que va a ser importante para que la economía y la chamba pueda aparecer. Me imagino que Fujimori también se está viendo en el espejo de Ecuador, ¿no? Lasso, que es el candidato. Mira, Lasso es una persona que más o menos, para que la identifiquen, es como un cruce
de PPK, López Aliaga y de Soto. Cruzan a los tres y sale Lasso. ¿Ok? Lasso perdió en la primera vuelta, quedó segundo, sacó solo 19% de los votos y le ganó a Arauz. Arauz es el delfín de Rafael Correa, expresidente del Ecuador, que sacó 32%. Y en la segunda vuelta Lasso volteó en la última semana. ¿Ok? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es un momento difícil para el país. Creo que hay que exponer ideas, hay que exponer propuestas y hay que bajar los insultos. Creo que eso es fundamental. Y que de ahí en más cada uno vote por quien quiera. Pero no puedo romper amistades, pues, o hacer problemas en la familia porque uno vota por A y el otro por B. Pues eso es medio, digamos, no creo que se ajuste, ¿no? Vamos a la economía entonces. Miren, en Perú, la economía peruana tocó fondo en abril de 2020, ¿ok? Y mes a mes ha ido cayendo cada vez menos hasta que nos recuperamos en diciembre de 2020. Ahí crecimos 0.5%, pero otra vez encuarentenaron a 7 regiones del Perú y disminuyeron los aforos en las demás y la economía volvió a caer en enero y febrero. ¿Ok? Entre el 15 de enero y el 15 de febrero estuvimos otra vez medio encerrados. Abrieron un poco y la economía ha crecido 18,2% en el mes de marzo. Pero miren, en economía hay que tener cuidado con estos números porque a veces engañan, sobre todo cuando están en porcentaje, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ese marzo 2021, que hemos crecido 18.2%, está comparado contra marzo 2020, en que caímos 16.8%. Lo voy a poner con otro ejemplo súper fácil. Digamos que una niña, un niño llega del colegio a casa y le cuenta a la familia, le dice, ¿sabes qué? Di mi último examen de tal curso y he mejorado 100% o 100%. La familia lo felicita, la felicita, todos felices. Y un rato después le preguntan, oye, ¿cuándo te sacaste? Solo por curiosidad. Me saqué 0,4. Pero ¿cómo me has dicho que me mejorado 100%? Si la anterior me saqué 0,2. ¿Cuál es la idea? Que cuando comparas contra una base muy baja, el número te sale muy alto. Pero no necesariamente eso implica, ¿cómo lo ponemos? El crecimiento real, verdadero, ¿ok? Sino que implica pues un rebote estadístico, ¿no? Eso es importante. Los empleos que se han perdido 2020 comparado con 2019, ese es el número 2.261.200 y la pobreza subió en 3 millones de personas de acuerdo con cifras oficiales, ¿no? Acá lo tienen puesto en un gráfico sacado del INEI, tienen más claro de repente, mes a mes desde 2017, 2020 pues nos destruimos, y en 2021, perdón, marzo ya crecimos 18%, un poquito más, ¿no? Importante esto, miren, el desempleo, el freno a la economía originado en la pandemia, ¿qué cosa ha originado? Que el gasto promedio por habitante mensual en Perú se haya caído, pero se ha caído por debajo del que teníamos en 2010. ¿Ok? Entonces la situación es recontra complicada. Y entonces acá empiezan las elucubraciones, es el modelo, no es el modelo. Yo digo, tengan calma, o sea, es la pandemia. Es la pandemia y ciertamente que la estrategia económica sin que un Estado funcione, simplemente no sirve, porque no hay estrategia económica, pues, ¿no es cierto? La economía incluye que el Estado funcione, y si el Estado no funciona, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero si vamos a una situación solo con Estado y sin mercado, tampoco va a funcionar. Es tan simple como eso. Entonces que acá en Perú hay en este momento, como les digo, mucha intolerancia y mucho voto emocional ahí, ¿no? Yo quiero para hundirte a ti, o sea, quiero que gane tal o tal para hundirte a ti. Y esa no debe ser la razón, ¿no? La razón, hay que buscar una propuesta razonable, la que ustedes crean por conveniente, pero que permita que la economía crezca, porque sin crecimiento no hay más empleo ni bajada de pobreza. Esa es una verdad que cualquier economista lo sabe, cualquier estudiante de economía. Si la economía no crece, entonces no hay manera que baje la pobreza y aumente el empleo. No hay forma, simplemente. ¿Para qué requerimos las reformas? Para que baje la desigualdad, para que la igualdad de oportunidades sea una verdad en el Perú, para que haya mejor educación para todos, para que no importa dónde estudies, recibas la misma educación, para que no importa dónde te atiendas, recibas la misma atención de salud. Esa igualdad de oportunidades es responsabilidad del Estado. Está en la Constitución, dicho sea de paso. Si la van a cambiar, ojalá que no cambien eso. La pobreza subió pues a 30.1%. Miren que nos hizo retroceder 10 años la pandemia, fíjense. 10 años. Esperemos que eso se recupere más o menos rápido, aunque va a depender de qué tan rápido comenzamos a crecer otra vez, ¿no? Y cierro con esto para escuchar sus preguntas. Acá tienen la pobreza por departamentos, ¿no? Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno están en el
digamos, en el quintil de mayor pobreza, ¿no? La pobreza va en un rango de 41,4% a 45,9%, ¿no? Los más ricos, por así llamarlo, son Ica y Madre de Dios. ¿Ok? Ahí tienen, este es data INEI, que ha salido hace 3 semanas, creo, o 2 semanas. Ica y Madre de Dios son los que mejor están, y siguen Arequipa, Lambayeque y Moquegua. ¿Ok? Lima Metropolitana, por si acaso, está en el grupo que sigue. ¿Ok? Entonces, quiero aprovechar el tiempo que me queda para absolver consultas, dudas, que es lo que más me interesa, ¿no? Mi mensaje final, ¿saben qué? Es el siguiente. Mi mensaje es este. Necesitamos una estrategia que permita que la economía crezca. ¿Para qué? Para reducir pobreza y aumentar empleo. Pero eso no es suficiente. Hay que completar eso con un Estado que cumpla su chamba. Que haga su chamba que esté en la Constitución. En la del 79 y en la de 1933, si no les gusta el 93. Vayan a 1933. O mejor, vayan a 1821. ¿Qué les parece? Vean esa Constitución. Y ahí también dice que el Estado se encarga de los servicios básicos de calidad para todos. Dice exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, por un lado, el mercado funcione, porque si el mercado no funciona, ¿cómo haríamos para que el mercado le diera el billete, la plata al Estado, para que el Estado pueda implementar las reformas? ¿Cómo lo hacemos? No sé. La última vez que intentamos algo así fue 6875, en la época del general Velasco Alvarado, y fue un desastre simplemente, porque Velasco se dio cuenta que no había dónde sacar plata. Entonces lo que hizo fue endeudarnos hasta las orejas simplemente. Se nos endeudó y ahí sacó la plata. Después vendría Alan, que pensó más o menos lo mismo. ¿Y saben lo que hizo? Dijo, no tengo dónde gastar más. Hago billetes desde el Banco Central, hago la maquinita de hacer billetes. Y terminamos en otro desastre. Es decir, un país que no aprende su propia historia está condenado siempre a mantenerse en el subsuelo. Necesitamos un sector privado pujante. Las MIPES, que la que más empleo generan, las MIPES generan casi el 90% de empleo en el Perú. Ahí hay que empujar, porque eso generan chamba. Lo otro es que es la única manera de reducir pobreza y aumentar el empleo. Porque uno dice que el Estado va a los programas sociales, perfecto, pero ¿dónde saca la plata? La saca de los impuestos que le cobra el privado. Entonces, si cierran el rompecabezas, se van a dar cuenta que en Perú eso no se está cumpliendo y no se ha cumplido en los últimos 20 años, ¿no? Por eso es que el crecimiento solamente ha beneficiado a quienes han podido colgarse del mercado. Los que no han sido perjudicados más bien. ¿Okay? Muchas gracias, Carlos. María Pía, acá Para estoy, para las preguntas. para cerrar la presentación, vamos con unas preguntas. De hecho, tenemos Claro. abajo la casilla de preguntas y respuestas. Tenemos varias, voy a elegir algunas. Tú dime. Nos preguntan, ¿qué opinas de la mala gestión pública por resultados de las regiones que cuentan con canon? ¿Cuál te parece que serían las propuestas de ejecución? En vista que otras regiones no tienen esta oportunidad, que las demás regiones muestran deficiencia en la ejecución de gasto de proyectos y recursos humanos. Gracias, María Pía. Mira, yo siempre tenía una idea, y la he escrito en muchos lados, diferente de esta figura del canon, ¿no? O sea, el canon, ¿qué cosa es para quienes no lo tienen muy claro? El canon es la mitad del impuesto que pagan las mineras, las gasíferas, aquellas empresas vinculadas con recursos naturales, que la mitad queda en el gobierno regional y queda en los distritos, en los municipios de los distritos que están en torno de la zona de impacto del proyecto, ¿no? Mi primera cuestión ante eso es, ¿y los que no tienen una mina o no tienen camisea, qué mala suerte? O sea, es alado, qué pena que no tengo una mina, entonces no tengo canon. No, a mí me parece que primero el canon tendría que pensar cómo repartirse de manera más justa, puede ser en proporción a la población, por ejemplo, entre todos los departamentos del Perú. Primera cosa. Segunda cosa, en los últimos 10 años, el porcentaje de no gasto, o sea, lo que han devuelto los gobiernos regionales, es más o menos 40% del billete que tenían. 41% exactamente es. Entonces hay un problema de gestión. ¿Cuál es mi propuesta concreta que le he dicho en una charla de Ayacucho, en la universidad, la dije hace unos 6 meses? Me parece que los gobiernos regionales tendrían que contratar, tendría que haber, ya sé que es una norma más y me dirán una regla más, pero ahí va, es una idea en todo caso. Tendrían que tener dentro del gobierno regional
por lo menos a un 30 o 40% de sus funcionarios que provengan de las universidades nacionales y privadas, si es que la norma se podría extender a eso, que tengan sede en ese gobierno regional. Por ejemplo, en Ayacucho, que el 30% del gobierno regional esté compuesto por estudiantes o exalumnos recientes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. ¿Por qué? Porque primero necesitamos gente joven, en la cual yo confío así, y quienes me conocen saben que es así. Necesitamos gente joven, y segundo, necesitamos gente limpia. Entonces, esa es una propuesta que yo tengo, la tengo hace tiempo, pero bueno, simplemente la suelto. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Vamos con otra. Nos preguntan por el tipo de cambio, el tema del dólar. Tenemos dos picos, hasta ahora el que hemos visto hoy de 3.85. Sí. ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar antes de entrar a una inflación caótica? A ver, realmente el problema del tipo de cambio es real, pues ya es por expectativas, ¿no? Ustedes saben que en economía las expectativas son determinantes, ¿no? Lo que pasa, y voy a ser más directo, ¿no? Si una postura política de la que puede ganar te dice, si yo gano voy a nacionalizar esto, voy a nacionalizar el otro, voy a decir a la empresa que si no me da no me da el 70% de ganancias, entonces ya va a haber conmigo, ¿ah? Cualquier economista que ha leído algo sabe que ante esa coyuntura, esas empresas van a decidir irse simplemente, porque le están cambiando las reglas de juego con las que vinieron. Cualquier empresa, la que sea, hace planes estratégicos, ¿ok? Y contempla eso, pues un impuesto de tanto, el pago de esto, pago de lo otro. Pero si una vez que tú hiciste el plan y está funcionando, te cambian las reglas, simplemente abres tu laptop y dices, ¿en qué país también hay estas cosas? Ah, me quito. Chau. ¿Quieres expropiar? Ahí está, tómala, chau, me voy. Entonces, cuando los dólares se van, hay menos oferta. Y eso comienza a subir el tipo de cambio. Y si a eso lo unes lo que está pasando ahora, que ustedes lo ven tanto como yo, que la gente se pasa oye, hay que comprar dólares, ¿no? Todo está complicado, ¿no? La gente está angustiada simplemente, está estresada, aparte de la pandemia, está estresada porque el dólar sube. Entonces, cuando todos dicen, ¿sabes qué? Mejor voy a comprar para evitar tener que de repente pagar más. Entonces, cuando todos compran, se convierte en una profecía autocumplida. ¿Qué significa esto? Que lo que todos creían que iba a pasar, efectivamente pasa, porque con sus actos convalían lo que pasa. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, dando señales claras. Ambos candidatos deberían decir, si yo gano, el Banco Central va a funcionar así y mi posible presidente o presidente del Banco Central va a ser esta persona. Mi posible ministro o ministro de Economía va a ser esta persona. Eso lo vengo pidiendo hace un mes y medio a los 18 candidatos que había en primera vuelta. Tenían que calmar la situación. Para calmarla, porque la gente está desesperada, lo que había que hacer era dar nombres. ¿Ok? Ahora, si eso genera inflación o no, ojo, eso va a depender de quién esté en el Banco Central. Porque si el Banco Central no aumenta la cantidad de dinero circulando, entonces no hay forma que se convalide esa inflación. Vamos a tener todos que pagar más, nos vamos a empobrecer nada más, que no es poca cosa, ¿no? Pero eso es lo que va a ocurrir. Pero inflación depende de la postura que tenga el nuevo Banco Central, ¿no? Ahí depende de quién está ahí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Tenemos muchísimas. Por temas de tiempo va a ser imposible contestar todas. Tenemos que continuar con la presentación, pero al final cuando terminen las exposiciones, retomaremos con preguntas también. Mil gracias, Carlos. Ahora Gracias. siguiendo con... Gracias, Marapía. Gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a Lipe por la invitación. Gracias, Diego. Te mando un abrazo. Cuídense mucho. Chau, chau. Muchas gracias, Carlos. Siguiendo con la presentación, tenemos un comentario de parte de Narciso Marmanillo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Muchas gracias, señor. Gracias, María Pía. Gracias, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí, perfecto. Bien. En primer término, quiero agradecer la invitación que me hicieron, pero yo vine a un tema un poco distinto, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? El foro es sobre el desarrollo económico regional, sobre el desarrollo regional. Y lo que se habló de las regiones es básicamente sobre COVID, se habló sobre la pobreza, eso es todo lo que se habló. Ya por la pregunta sabemos que se habló sobre el canon. Me hubiera gustado profundizar justamente que el expositor hubiera profundizado básicamente sobre lo que es desarrollo regional. Pero
Ya será en un futuro probablemente el doctor Parodi va a reconsiderar probablemente su exposición en una fecha futura. Bien, para mí es un poco lamentable que el Perú esté, pues, digamos, ubicado en un contexto económico totalmente incierto. Incierto por el lado de la pandemia, incierto por el lado electoral y también incierto porque hoy, este año, en vez de estar festejando todos nosotros, vean ustedes, nuestros 200 años de liberación, en todo caso de libertad, ¿no? De la proclamación de la libertad, hoy estamos confinados, hoy estamos enfrentados, porque por ambos lados hay una gran mentira. Mentira por todos los lados, de verdad. De verdad, no se sabe a quién creer. Porque si hablamos de populistas, ambos candidatos son populistas. Absolutamente. Para quien ha entendido con claridad, ambos son populistas. El uno habla mucho sobre lo que es, digamos, la expropiación y un conjunto de cosas, pero que llevarlas a cabo, realizarlas a cabo, va a ser complicado. Y va a ser complicado básicamente por la lectura misma que ha dado el doctor Parodi. La composición, ¿no es cierto?, del Congreso es totalmente heterogéneo. No hay forma, ¿no?, de hacer una alianza y hacer mayoritaria. No hay forma. Entonces, en un contexto de esa naturaleza, cualquiera de los candidatos, cualquiera de los que ganan, van a ser bloqueadas. La subida del dólar, del tipo de cambio en estos momentos, es una cuestión de expectativa. Pero también hay mucha gente que dice, ¿no es cierto?, confirma explícitamente de que si tal persona o Castillo, dice, ¿no es cierto?, asuma el poder, oiga usted, vamos a tener alta inflación, no vamos a tener bienes, no vamos a importar bienes, un conjunto de cosas. Un momentito. Estamos dando lectura justamente la composición del Congreso. ¿Ustedes creen que con esa composición del Congreso le van a permitir hacer lo que está pensando? Entiendo que no. Entiendo que no. Igual va a ocurrir con la otra señora candidata, la señora Keiko. Igual va a ocurrir. Ningunos tienen en realidad, ¿no es cierto?, un panorama de libertad, ¿no es cierto?, un cheque en blanco para que puedan hacer lo que les da la gana en el país. Ninguno. Sin embargo, creo que es importante profundizar más en estos análisis, porque se ha hecho un análisis político, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a la pandemia, y un análisis político, ¿no es cierto?, de la situación actual, coyuntural que estamos viviendo. Y sobre esa base, vean ustedes, se quiere, no sé bajo qué contexto, pero se quiere, digamos, pronosticar el futuro. El futuro es incierto. Incluso la misma acción de los señores candidatos es incierto, porque ellos tienen que adecuarse, ¿no es cierto?, a lo que el Congreso de una u otra manera los va a poner, ¿no es cierto?, las limitaciones, las restricciones. Ahí es donde tienen que adecuarse. Entonces yo no veo el riesgo hacia el futuro. Por el contrario, ¿no es cierto?, dado, digamos, de que el Congreso tiene esa distribución porcentual, una composición heterogénea, estas cosas probablemente, ¿no es cierto?, van a influir de manera decidida más bien a una acción moderada por parte de ambos candidatos. Y eso es lo que va a ocurrir. Hasta ahora se relaciona mucho a los candidatos, ¿no es cierto?, básicamente a Castillo, con Venezuela, con Cuba, pero nadie ha demostrado explícitamente su relación. No hay digamos, una prueba material suficiente que implique que está relacionado exactamente.
¿Y por qué no lo relacionan con México? ¿Por qué no lo relacionan? Vean ustedes, creo que en el Perú tenemos que ser consistentes. Consistentes en el sentido de que hagamos pues política. Hagamos academia también. Pero también a la vez hagamos una academia decente, hagamos una política decente, que a los peruanos nos lleve a ser dignos. Oiga usted, alguien dirá de que, bueno, mi dignidad me va a salvar de la economía, mi dignidad me va a salvar de la pobreza, mi dignidad me va a salvar, ¿no es cierto?, de que mis intereses un poco sean mediados. No, señores. Cualquiera sean los resultados, siempre va a haber perjudicados, y eso sabemos los economistas por la ley de Pareto. ¿No es cierto? Si alguien implementa una política de una u otra manera, ¿no es cierto?, está perjudicando a alguien. Alguien es perjudicado cuando alguien beneficia a un grupo, y eso lo sabemos. O se puede beneficiar, ¿no es cierto?, de repente, de alguna manera, a ambos grupos, pero de todas maneras va a existir perjuicios. En este sentido, mi pregunta sería, básicamente por lo que ha tomado en la última parte del doctor, sería, Huancavelica es una de las regiones mineras del país. Tiene minas por todo lado. Uno de los mineros, ¿no es cierto?, que nació en Huancavelica es Benavides. La pregunta es, ¿por qué Huancavelica no recibe el mayor canon minero? ¿Por qué no se beneficia Huancavelica con el mayor canon minero? ¿Por qué sigue siendo pobre Huancavelica a pesar que tiene esa cantidad de minas? ¿No creen ustedes que la minería desde hace muchísimos años simplemente es una actividad de enclave? Eso sería la pregunta para que podría un poco responder el doctor Parodi. Gracias. Gracias. Gracias, señor Marmanillo. Para una visión un poco más regional, tenemos a Diego en la próxima exposición. Y de hecho, Carlos Parodi, como comenté al principio, se retiró porque tenía que dictar una clase. Entonces vamos a ver si en el transcurso de la exposición se responde su pregunta. Si no, igual se la haremos llegar. Muchas gracias. Gracias. Vamos contigo, Diego. Gracias, María Pía. Gracias a la Fundación Bustamante por hacer posible esto. A la universidad también por acogernos, aunque sea virtualmente. Al profesor Parodi, al profesor Marmanillo también. Muchas gracias por participar del foro. ¿Me permito, por favor, compartir la pantalla? Ok. A ver, sí, efectivamente, como adelantó María Pía, yo voy a tener una visión primero nacional de largo plazo y después vamos a entrar a conversar sobre algunos indicadores ya más regionales y algunos en función también del INCORE, del Índice de Competitividad Regional que elabora el IPE todos los años. Para entrar a la visión de largo plazo, primero nacional, creo que siempre vale la pena tratar de ubicarnos en el tiempo y espacio. El Perú tuvo muchísimas décadas en las que el crecimiento económico fue básicamente nulo. El periodo comprendido entre, digamos, los 70s y fines de los 90, nos podemos hablar de ellas como las décadas perdidas. ¿Por qué? Porque no tuvimos un incremento en la productividad, en la riqueza por peruano suficiente para mejorar la calidad de vida y reducir las brechas de pobreza. Esto no es porque el peruano sea ocioso o sea o que no tenga inventiva, no tenga innovación, no trabaje. No, esto es básicamente el resultado de malas políticas públicas. Malas políticas públicas es lo que nos llevaron a este problema de estancamiento y de contracción económica muy marcado a finales de los 80, del cual recién empezamos a salir a finales de la década de los 90 y comienzos de la década del 2000. Pero mientras tanto,
muchos países nos pasaron, ¿no? Esto es el PBI per cápita, les decía, esa es la riqueza promedio por persona en cada país, que si bien no es un indicador perfecto de calidad de vida, es un indicador que se acerca bastante a calidad de vida. Y acá lo que tenemos es, fíjense, hacia los 80s, estábamos con un nivel de per cápita similar al que puede tener Corea del Sur, o al que podía tener en ese momento Corea del Sur o Chile. Y luego eso nos sacaron muchísima ventaja. El reto que tenemos es cómo empezar a cerrar estas brechas y hacer que más personas tengan niveles de ingresos y de calidad de vida adecuados en un plazo más corto de tiempo. Ahora, ¿cuánta ventaja nos sacaron? Creo que este cuadro ayuda a resumirlo de manera más o menos fácil y sencilla de entender. Fíjense, en el caso de Chile, decíamos, estaban igual que nosotros en los 80, luego con data al año anterior, ellos tienen un nivel de PBI per cápita de casi el doble del peruano, ¿no? Nosotros un poquito más de 11.000, ellos un poquito más de 22.000. Esos dólares por persona al año en promedio en paridad de poder de compra, es decir, ajustado por precios. Y una pregunta interesante es, ¿cuánto nos faltaría para tener nosotros $22.000 per cápita? ¿A qué tasa tendríamos que crecer para tener $22.000 per cápita? Y esto obviamente depende de qué tan rápido crezcamos, ¿no? Si crecemos más rápido, si crecemos a tasas más altas, tendremos esa cantidad de ingresos por persona más antes. Entonces, pongámonos en un escenario optimista, ¿no? Creciendo al 6%, podríamos llegar a tener ese mismo nivel de per cápita que tenía Chile en el 2020, nosotros lo tendríamos en el 2034. Creciendo al 6% es el escenario optimista. Creciendo al 2%, ese mismo per cápita que tenía Chile en el 2020, nosotros lo tendríamos hacia el 2066. Es decir, de acá a más de 40, 45 años. Creo que esto pone sobre relieve la importancia de tratar de tener un crecimiento económico rápido para cerrar las brechas y empezar a cortar parte del tiempo que perdimos en décadas anteriores. ¿Cuál es el sistema que hemos seguido en las últimas décadas que nos ha dado buenos resultados y a partir del cual pudimos empezar a crecer, como se vio en el gráfico, a partir de finales de los 90? Yo creo que, digamos, se habla mucho pues de el modelo económico. Yo no sé exactamente a qué se refiere la gente cuando dice modelo económico, pero yo sugiero pensar en estos 5 pilares que ayudan, aunque sea imperfectamente, a entender de forma conceptual cuáles son estas bases del sistema en el que estamos y que hay que profundizar y defender. Lo primero es la responsabilidad macroeconómica. El Perú tiene la enorme ventaja de haber sido un país que ha tenido un muy buen desempeño macroeconómico, y con esto nos referimos a que no gastó mucho más de lo que le ingresó en impuestos, ¿no? El gasto del Estado, ¿no?, ha sido adecuado dado el nivel de recaudación que teníamos. No gastamos de más, no nos endeudamos de más, como en algún momento lo comentó el profesor Parodi. Y además tuvimos un banco central independiente, técnico, cuya principal función es mantener la inflación bajo control, ¿no? En el rango meta que ellos establecen, ¿no? Típicamente el Perú ha tenido pues inflación en los últimos años de 2%, un poco más, ¿no? Esto es algo en lo que nos ha ido muy bien, y a veces lo damos por sentado como si ya estuviera garantizado, y la verdad es que es algo que hay que pelear día a día, sobre todo a partir de algunas regulaciones que están emitiendo desde el Congreso de la República. El segundo punto es la apertura al mundo, ¿no? El Perú quiere ser un país que se integra con las cadenas de valor global, ¿no? Quiere ser un país que mira al exterior, que recibe productos, que envía productos, que recibe inversiones, que envía inversiones, recibe gente, envía gente. En fin, un jugador más de esta economía global de la que no podemos ser ajenos. El Perú haría muy mal de cerrarse sobre sí mismo y
no aprovechar los ciclos, los capitales, las demandas que tiene el resto del mundo para ofrecer. Un país como del tamaño del Perú necesita del resto del mundo para progresar. El tercer punto es la libertad económica. Y la libertad económica, que es creo que el corazón de todo esto, básicamente significa que yo soy libre de emprender, ¿no? De poner un pequeño negocio, ¿no? En ese pequeño negocio yo soy libre de contratar, ¿no? Puedo contratar a alguien o no. Esa persona será libre de trabajar conmigo o no. ¿No? Podremos acordar un salario libremente, ¿no? Los productos que yo venda en mi pequeño negocio, yo puedo venderlos en las condiciones que a mí me parezcan adecuadas, y las personas, los consumidores, serán libres de comprarlos o no comprarlos, o comprarlos en la competencia, ¿no? Y de hecho, algún consumidor podrá decir que no le gusta mi negocio y podrá poner otro negocio igualito al costado, solo que con precios más bajos o con mejor calidad, y competir conmigo, ¿no? Eso es todo parte de la libertad económica y la libertad de emprendimiento, libertad de contratación, etcétera, etcétera. Y que creo que tenemos también que cuidar bastante, porque ese es el corazón de todo el resto. El cuarto punto, y del cual se habla un poco menos, pero no por eso es menos importante, de hecho uno podría decir que es lo más importante de todo, es el pilar de democracia e institucionalidad. Todo lo que hemos hablado se enmarca en un ecosistema de institucionalidad. ¿Y qué cosas son las instituciones? ¿O qué cosa es un buen funcionamiento institucional? ¿No? Es que el Congreso funcione bien, es que el Poder Judicial, la Fiscalía funcionen bien, que los gremios empresariales funcionen bien, todas las actividades alrededor del control o de la fiscalización económica, ¿no? Alrededor de Indecopi, los ministerios, ¿no? Las mismas universidades forman parte de este ecosistema de institucionalidad. Entonces, cuando tenemos instituciones sólidas que cumplen con su tarea, hay un buen clima para crecer, desarrollarse, invertir, mejorar la calidad de vida. Cuando más bien campea la corrupción, campea la desconfianza, a veces la ineficiencia, ¿no? Enfrentamos muchos de los problemas que tenemos hoy en el país, que creo han sido en buena parte la causa del mal desempeño que ha tenido el Perú a partir del COVID. Y el quinto punto es un rol del Estado bien definido, ¿no? ¿El Estado para qué sirve? ¿No? El Estado sirve principalmente para garantizar derechos, ¿no? Y garantizar la provisión de bienes públicos, ¿no? Salud, educación, infraestructura, seguridad, justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el rol del Estado, ¿no? Mientras cumple eso, está cumpliendo también su rol de igualador de oportunidades, por supuesto, para los que menos tienen, la población más vulnerable. Y el Estado no está, y esta es también parte importante, el Estado no está para ser empresario, ¿ya? Y esa es una de las grandes discusiones de política que tenemos hoy día sobre Estado empresario o no empresario. El artículo 60 de la Constitución actual habla sobre un rol subsidiario del Estado, y eso por un muy buen motivo, y es porque tuvimos unas muy malas experiencias con el Estado empresario en los 80s. Vamos a hablar de eso con un poquito más de detalle más adelante. En los periodos que comparamos antes, el Perú pasó pues de crecer nada en promedio entre el 75 y el 92 a tener la tasa de crecimiento más alta de la región en ese mismo periodo, de 0 a 5% de crecimiento en promedio en el periodo 93-2019. Y esto no es poca cosa, pasar de últimos a primeros, ¿no? No es mejorar unos cuantos puestitos, no, es el día y la noche. Y esto es lo que ha permitido mejoras en la calidad de vida y el incremento de la clase media. Ahora, ¿qué cosa es que, si uno tuviera que decir cuál es el principal problema que tenemos pendiente? Yo diría que es este. Y es que tenemos una cantidad muy grande de personas trabajando en empresas de baja productividad y muy pequeñas, ¿no? Ese es uno de los problemas, o el problema central, creo, de la economía peruana, la productividad promedio del trabajador, sobre todo aquel trabajador de la microempresa o el trabajador unipersonal, ¿no? Donde las unidades productivas son de una sola persona, ¿no? El independiente. Parte del reto creo que pasa por cómo tenemos a más personas trabajando en empresas medianas o grandes que ya tienen productividades más altas
y por lo tanto también salarios. Eso es parte. Acá quiero dejar una sostenida en la productividad. Es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. La productividad es de cierto modo, es como si fuera pues el santo grial, ¿no? Es hacia donde tenemos que apuntar. Ese es el camino que los países siguen para eventualmente mejorar la calidad de vida, porque con eso se paga todo el resto. Entonces, cuando queremos salud, educación, infraestructura, transportes, justicia, seguridad, todo eso se puede pagar con más productividad. Por supuesto, dentro de esto hay varios esquemas que tenemos que ir mejorando, de recaudación tributaria, de presión fiscal, obviamente de red de protección social para los trabajadores y sus familias, ¿no? Hay todo una retahíla de propuestas que tenemos que hacer alrededor. Pero al final del día, lo que más vale es este incremento de productividad. Pues ahora hablemos un poquito ya de indicadores de la región. Decía que la tasa de pobreza a nivel nacional cayó fuertemente. Eso es cierto, casi 40 puntos porcentuales de diferencia entre el 2004 y el 2019. No podemos ir antes del 2004 porque no hay estadística comparable, presumiblemente estos indicadores sean aún tasas de pobreza nacional aún más altos. En el caso de Ayacucho, el pico registrado está hacia el 2005, con casi 80% de pobreza monetaria, y también con una caída fuerte, alcanzando su menor punto en el 2017, con aproximadamente, o llega a ser casi 1 de cada 3 personas en la región en condición, o familias en la región en condición de pobreza. Ahora, esto creo que hay dos periodos bien marcados, ¿no? Hay un periodo, digamos, que va del 2005 al 2015, y luego del 2015 en adelante. En esta primera década, 2005-2015, tuvimos una reducción muy fuerte. Después, tanto en el caso nacional como en el caso de la región, lo que se ve más bien es una especie de parálisis. No se llegó a seguir reduciendo la pobreza al mismo ritmo que teníamos antes. De hecho, casi no cambió entre el 2015 y el 2019. Y luego tenemos ya un último periodo, el periodo 2020, con este incremento de 10 puntos porcentuales en el caso nacional, y un salto de 7 puntos porcentuales en el caso de la región Ayacucho. Yo espero que estos indicadores puedan revertir a los promedios del 2019 en un lapso de unos 3 o 4 años. Eso siempre y cuando hagamos las cosas bien. En otras palabras, no creo que nos demoremos 10 años en pasar de 20 a 30 a nivel nacional, o de 46 a 39 en el nivel de la región. Creo que esto es algo que perfectamente podríamos lograr, ojalá en 3 años, si es que hacemos las cosas bien. En el caso particular de Ayacucho, esta es la distribución de la población por nivel de ingresos, usando la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo. Los números acá de pobreza van a ser distintos de los del INEI, porque si bien se utiliza la misma fuente, que es la ENAO, la metodología de cálculo, de definición de cuáles son los umbrales a partir de los cuales se consideren pobreza es distinto. Aquí estamos usando, insisto, la metodología del BID, cuyo umbral es de $5 por persona por día, ¿no? Que es distinto eso es ajustado por paridad de poder de compra, ¿no? Que es distinto de la canasta básica que usa, del cálculo de canasta básica que usa el INEI por gran zona geográfica. Viendo esta distribución, de nuevo lo que se tiene es una reducción de pobreza fuerte de 80% a 37% hasta el 2019, y luego un incremento marcado en el 2020 de 37 a 51. Esto, por supuesto, a costa de una reducción en la proporción de clase vulnerable, que son las personas con ingresos disponibles entre 5 y 12 dólares por persona, que pasa de 43 a 35, y también una reducción en la llamada ya clase media consolidada, ¿no? Que serían aquellas personas con ingresos por persona, por día, entre 12 y 62 dólares por persona por día. Esto se reduce de 19 a 13% para la región de Ayacucho, luego de haberse casi cuadruplicado
en realidad, de 5 a 19 entre el 2005 y el 2019. ¿No? Eso creo que da una imagen bien clara de los retrocesos que se ha tenido a partir de la pandemia, que de nuevo, yo insisto, podría recuperarse si hacemos las cosas bien en unos 3 años. En la región en particular, se tuvo una contracción del PBI bastante fuerte en el segundo trimestre, 27%. Esto sigue estando ligeramente, sigue siendo un poquito mejor que lo que se tuvo en el promedio nacional, que estuvo mucho más cercano al 30%, pero igual pues es una contracción de niveles nunca antes vistos, por lo menos desde que llevamos estadística trimestral regional. Desde entonces, la recuperación económica se siente a nivel de producto. Hay varios sectores que están jalando esto, incluyendo construcción, ya con despachos de cemento claramente en positivo. Sospechamos que mucho de esto tiene que ver con demanda embalsada, ¿no? Es decir, construcción que en su momento no se dio durante el año pasado y hoy se está tratando de cumplir con algunos plazos, acelerar algunas obras, ¿no? Y esto acelera los despachos de cemento necesarios. Si en la región, y no, así como yo decía a nivel nacional, tenemos un problema de la baja productividad promedio por trabajador, en la región esto no es la excepción, ¿no? Hay que pensar en mejorar sustancialmente la productividad de los trabajadores, ¿no? Y un sector obvio en donde deberían enfocarse los esfuerzos es en el sector agro. ¿No? Un poco más de la mitad de la población en la región está en el sector agropecuario, ¿no? Casi todos en condición de informalidad y casi todos también con productividades muy bajas, ¿no? Acá no hay una bala de plata para solucionar esto en el corto plazo, pero ciertamente hay algunas estrategias que han funcionado, ¿no? Hay intervenciones de transferencias tecnológicas y productivas en realidad relativamente menores y simples, de riego mejorado, semillas mejoradas, ¿no? Hay también procesos de reconversión de cultivos o de cambio de cultivos hacia cultivos más productivos que también pueden funcionar. Y a mediano plazo hay complementariedad también de muchas familias, que eso se da cada vez más, ¿no? De inversión de tiempo, un tiempo en la agricultura o agropecuario y otro tiempo en actividades más de corte urbano o de otros sectores económicos, ¿no? Estas economías duales o complementarias creo que es hacia donde habría que empezar a apuntar también en el mediano plazo. No, de hecho, ahí creo que el profesor Marmanillo tiene mucho que aportar. En el caso de la competitividad de la región, y ya nosotros entramos acá ya para ir cerrando en el índice de competitividad regional, que es este indicador que preparamos todos los años en el IPE, el INCORE, para la versión 2020, ya estamos próximos a sacar la 21. En la versión 2020 tenemos a Ayacucho en el puesto 18 entre 25 regiones evaluadas, por debajo de algunos de sus pares regionales en algunos componentes clave, ¿no? Acá pues estamos comparándolo a la mano derecha, por ejemplo, con Cusco y con Arequipa. Yo los invito a entrar a la página de incoreperú.pe, ahí pueden encontrar mucho más detalles sobre este trabajo, que no tiene actualización anual, ¿no? Si vamos ya en la 7ª o 8ª edición. Son 40 indicadores regionales que seguimos y actualizamos todos los años. Acá voy a hacer solamente muy breve referencia a 2, que son acceso a electricidad, agua y desagüe como porcentaje del total de hogares, donde Ayacucho aparece de nuevo un poco rezagado con respecto al promedio nacional y a lo que se puede encontrar, por ejemplo, en Cusco. Y el acceso, en términos de acceso a Internet fijo, también hay muchísimo espacio de mejora, ¿no? Ayacucho aparece en la región como en el puesto 22 entre las 25 regiones, como porcentaje del total de hogares con acceso a Internet fijo. No, mucho espacio de mejora acá, y en la economía del siglo XXI esto va a ser cada vez más importante para la competitividad de las familias y de las empresas. Brevemente, algunos retos de inversión pública. Buena parte del presupuesto, en realidad la mayor parte del presupuesto para inversión pública en Ayacucho está en manos del gobierno regional y los gobiernos locales.
¿ya? Y eso creo que es bien importante tenerlo presente cuando tratamos de identificar a quién le corresponde hacer qué, ¿no? Quién tiene la plata para ejecutar tal o cual obra es quien termina siendo pues el que debería ser el responsable. ¿Ya? Y mucho de esta responsabilidad en realidad recae sobre, y principalmente, sobre las municipalidades, ¿no? Las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, que se llevan, como ven en el cuadro de la izquierda, la mayor parte de la tajada para hacer inversión pública. En el caso de cuánto se ejecuta, Ayacucho aparece, esto es un promedio de largo plazo, 2009-2020, Ayacucho aparece por encima del promedio nacional en ejecución. Yo diría, sobre todo, sorprendente la diferencia que hay a nivel de gobierno regional, ¿no? Casi, ¿no?, 14 puntos de diferencia, de mejor ejecución para Ayacucho. Y en el caso de los gobiernos locales, que tienen más presupuesto, la diferencia todavía positiva, pero menor con respecto al promedio de municipalidades en el resto del país. Acá también se ejecuta aproximadamente pues se deja de ejecutar aproximadamente 3 de cada 10 soles, ¿no? Todavía hay mucho espacio de mejora. Algunas conclusiones y comentarios rápidos. A nivel político, hay algunos temas, unas propuestas que vale la pena por lo menos hacer una mención rápida. Se habló de la revisión de algunos tratados internacionales y creo el profesor Marmanillo también hizo referencia a lo que podía o no podía hacer el Ejecutivo sin la aprobación del Congreso. Acá creo que es bueno saber que aquellos tratados internacionales que han sido ratificados por el Congreso no pueden ser anulados unilateralmente o revisados unilateralmente por el Ejecutivo. El Ejecutivo solamente puede revisar aquellos tratados en los que no han sido ratificados, aprobados por el Congreso. ¿Ya? ¿Qué tratados entonces sí han sido ratificados o revisados por el Congreso? Entiendo la CAN, el tratado con Estados Unidos, el tratado con la Unión Europea, el tratado con el Reino Unido, y por ahí se me está pasando alguno. Pero esto comprende más o menos el 30 y pico % de nuestras exportaciones, ¿no? El 50%, más o menos la mitad de nuestras exportaciones está con destinos con los cuales tenemos un tratado de libre comercio, pero solamente aprobado por el Ejecutivo, ¿no? Con lo cual aquí sí hay, digamos, libre disponibilidad del presidente y de su equipo para revisarlos. No así en los que hayan sido aprobados por el Congreso. ¿Qué malas consecuencias puede tener la revisión de tratados internacionales? Obviamente, si nosotros no importamos, va a ser más difícil que exportemos, ¿no? Los tratados están por un motivo, ¿no? Yo doy, tú das. ¿No? Y lo otro es que hay muchos productos que nosotros traemos de otros países que necesitamos para la competitividad acá o para el consumo local. Entonces, mayores restricciones a la importación, se han mencionado ya típicamente los casos del maíz y del trigo, ¿no? Para el precio del pollo, el precio del pan, y vale la pena también mencionar también el caso del aceite de soya, ¿no? Y otros productos que importamos y que son importantes para la cadena alimenticia, para la cadena de fabricación de productos aquí en el Perú. Esto más allá, por supuesto, de los insumos que se utilizan en industria, electrodomésticos, celulares, etcétera, 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 que son también traídos del exterior. Otro punto importante es el debate sobre nueva constitución. Y creo que este es quizá el punto más relevante. Yo creo que sí hay cambios que se tienen que hacer a la Constitución, pero son básicamente del tipo de representatividad político. ¿No? Hemos visto en las últimas elecciones los malos resultados de la gran mayoría de partidos, en realidad. Y esto te habla, pues, de una crisis de representatividad que tenemos que atajarla inmediatamente, y creo yo que aquí sí hay algunos cambios que se podrían considerar a nivel constitucional. Sean distritos electorales más pequeños, de repente deberíamos replantear la introducción de un Senado, una mejor concepción de lo que significa y cómo funciona la descentralización, ¿no? Pero todos estos son cambios que yo creo se tienen que dar dentro de la misma Constitución.
No es necesario reemplazarla toda para arreglar parte de lo que funciona mal o lo que hay que corregir. Y eso creo que es también bien importante dejarlo claro. Luego tenemos esta discusión sobre estatizar o nacionalizar en empresas en algunos sectores estratégicos. De nuevo, esto regresamos al punto que habíamos tratado antes del Estado empresario. Y la verdad es que esas son malas experiencias que tuvimos ya en los 70s y en los 80s, cuyas consecuencias son déficits fiscales muy grandes, empresas inoperantes, baja competitividad en el sector privado, menos tributos, menos empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos, y si no queremos irnos a los 70s u 80s, porque nos parece muy lejano, veamos nada más cómo funcionan las empresas públicas hoy día, las empresas públicas municipales, por ejemplo, las de proveedoras de agua, ¿no? o Petroperú, ¿no? u otras tantas empresas públicas que, claro, pueden funcionar mal o tener pérdidas infinitamente porque las consecuencias de la mala gestión las pagan los contribuyentes. Finalmente, otro punto de discusión que creo que vale la pena tocar es este del presupuesto en ciertos sectores sociales anclados a un porcentaje del PBI. ¿No? Hay por ahí algún candidato o candidata ha hablado del 6%, ¿no? del PBI destinado a educación, otro candidato ha hablado del 10% de educación y a salud. Digamos, sobre todo estos últimos de 10% de educación a salud son claramente irrealizables, eso digamos, no se puede, el presupuesto público total es de 18-19% del PBI, eso es todo el presupuesto público. No hay manera de llegar a 20% solamente para dos sectores. Se podría haber dicho también pues 30 o 45 o 125% del PBI, da igual. Yo creo que sí hay una necesidad de destinar cada vez más recursos a estos sectores sociales en línea con un gasto fiscal prudente y además mejores eficiencias en los sectores. Yo diría sobre todo en el sector salud hace falta muchísimo mejor gestión y eficiencia sobre los recursos que ya se tienen, en paralelo con ir destinando cada vez más. Pero anclarlo a un porcentaje del PBI es una mala estrategia de política pública. Regresando a la discusión de nivel regional y algunos pendientes clave, creo que la productividad del sector agro, siendo este un sector donde está un poco más de la mitad, agropecuario, donde está un poco más de la mitad de la población, es absolutamente indispensable para hablar de una estrategia de desarrollo de mediano plazo. Productividad del sector, en general la productividad, pero vamos a decir en particular el sector agropecuario. Eficiencia de la gestión pública es otro de los grandes temas pendientes que tenemos, y además tenemos todavía retos, dado algunos indicadores del INCORE, del índice de competitividad regional, que insisto, pueden revisar con un poquito más de detalle en la página web, sobre todo en infraestructura, como vimos en acceso a servicios básicos, en internet, y también en educación, ¿no? Acá tenemos, la región todavía presenta una tasa alta de analfabetismo, ¿no? y relativamente un número de trabajadores relativamente elevado, solamente con menos de educación secundaria completa. Culmino solamente con esta diapositiva para poner un poco más de optimismo sobre este momento político y económico tan difícil para el país, y preguntándonos más o menos en la misma línea de la primera diapositiva que veíamos de PBI per cápita, preguntándonos qué país queremos ser en 30 años. Como qué país podemos ser en 30 años dependiendo de la tasa de crecimiento que alcancemos. Entonces vamos a ya no hacer este ejercicio de PBI per cápita hacia atrás, como vimos en la primera diapositiva, sino vamos a hacer ese ejercicio para adelante. Y pensemos de acá a 30 años, asumiendo un crecimiento de 10% más o menos para este año, que es lo que se espera, digamos una tasa de crecimiento de 2% del PBI, eso nos pondría parecido al PBI per cápita que tiene hoy día República Dominicana. Creo que podemos hacerlo mejor que eso. Pensemos en una tasa de crecimiento por los siguientes 30 años del 3%. Eso nos pondría un poco más cercano a Bulgaria, de repente un poquito por encima de lo que Chile es hoy, pero creo que podemos hacerlo mejor. Pensemos en una tasa del 4% por 30 años. Esto ya nos pondría más cerca de un Portugal o de una Hungría, ya un país de ingresos ya relativamente altos. El 5%, esa podría ser la meta espectacular, ¿no?
ya estar más cerca de un España, de un Corea del Sur. Y el 6%, ese es el sueño máximo, ya un país de rico, ¿no? Ya un Holanda, un Estados Unidos. Pero lo que quiero transmitir con esto es la importancia del crecimiento económico sostenido de mediano a largo plazo. Entonces, un año podemos estar mal, un año podemos estar bien, más un punto, más 2 puntos, menos 2. Todo eso es muy importante, cada punto del PBI cuenta. Pero lo que es absolutamente fundamental es tratar de poner las bases para poco a poco y de manera sostenida poder llegar a un nivel de desarrollo bastante más alto de acá a unas 2 o 3 generaciones. Eso es lo mejor, perdón, 2 o 3 décadas. Eso es, creo, lo mejor a lo que deberíamos poder aspirar. Creo que esto nos ayuda a poner las expectativas en línea y además creo que nos ayuda a ver lo que es importante, ¿no? Y es plantar estas semillas de mejor productividad, tanto a nivel del Perú como a nivel de la región Ayacucho. Con eso culmino y muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Siguiendo con el programa, tenemos un comentario de parte de Nelva Espino Soto. Ella es directora de Economía y Finanzas de la Cámara de Comercio de Ayacucho. Bienvenida, Nelva, muchas gracias por tu participación. Buenas noches. Les saluda la directora de Economía y Finanzas de la Cámara de Comercio Ayacucho, Nelva Espino. Señor Manuel Bustamante, presidente de la Fundación Manuel Bustamante de la Fuente. Señor Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Señor Carlos Parodi, economista e investigador de la Universidad del Pacífico. Señor Hermes Bermúdez Balqui, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Señores directivos asociados, empresarios y población en general. Felicitar la organización de este tipo de eventos que favorecen el desarrollo económico y empresarial de la región Ayacucho. En estos tiempos de crisis, nos es muy importante tener en cuenta la información vertida por los especialistas, que junto a nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga son los encargados de dejar esta información, al cual sirve para que el sector público y privado puedan procesarlo. Asimismo, desde el gremio empresarial Cámara de Comercio de Ayacucho, es muy importante el tratamiento de esta información. Estamos en el año del Bicentenario del Perú y paradójicamente nos encontramos en medio de una de las crisis más graves que le ha tocado vivir a nuestro país. Nos enfrentamos a la falta de empleo, de un servicio de salud de calidad y ante una falta de valores que genera indignación y nos deja con millonarias pérdidas. En lo económico, el sector turístico fue el sector que más sintió la llegada del COVID-19 y más aún en nuestra ciudad de Ayacucho, puesto que hay muchas empresas que han quebrado o aún no reanudan sus actividades, de los cuales dejaron a mucha gente en la calle sin empleo. Esta crisis sanitaria y económica visibilizó las brechas y desigualdades que existen en la capital y las regiones, entre lo urbano y rural, entre la economía formal e informal, sectores que desde hace años vienen esperando lo que la tan mencionada descentralización y crecimiento económico les lleve bienestar y oportunidades, pero nada de eso ha pasado. Es así que nos encontramos en este escenario político con ataques de derecha y de izquierda, discursos que prometen cumplir los más anhelados sueños y esperanzas, pero que al final del día no terminan de recuperar la confianza perdida desde hace muchos años en la clase política. Por otro lado, al conmemorarse los 98 aniversarios de nuestra Cámara de Comercio de Ayacucho,
es ocasión oportuna y especial para hacer un reencuentro breve de nuestra rica historia, mencionándoles que hace 98 años un grupo de visioneros, empresarios, decidieron unirse para trabajar en pro del desarrollo empresarial en la pujante Ayacucho. De ese entonces, es así que bajo la iniciativa de don Luis Ishikawa Goto, un próspero comerciante japonés, quien llegara a nuestro país a los 18 años de edad, junto con varios de sus compatriotas, con nada más que unas cuantas prendas de vestir, pero así con muchos sueños de prosperidad. Es así que el 6 de junio del año 1923, la Cámara de Comercio de Ayacucho inicia sus labores de representatividad y unión de los empresarios ayacuchanos. Y hoy, 98 años después, estamos trabajando muy fuerte y con visión futurista para su consolidación, para que nuestro gremio esté al servicio del empresario y el desarrollo integral y económico con visión de gestión, de liderazgo, de la iniciativa privada en nuestra región. Quisimos construir y modernizar nuestro local institucional y lo logramos. Ahora venimos trabajando a la apertura de una oficina de proyectos y estamos seguros que lo lograremos. Con el apoyo de todos ustedes, esta oficina de proyectos servirá para formular propuestas de desarrollo empresarial, buscando financiamiento para poder ejecutar proyectos de carácter empresarial en favor de todos los empresarios de toda la región. Queda mucho por hacer, como lo mencionaron los destacados especialistas que me antecedieron. Tenemos que trabajar en mejorar nuestra posición en índice de competitividad de nuestra región Ayacucho, en los aspectos de educación, transporte, instituciones, actividad laboral, y junto a este nuevo gobierno debemos sentar las bases para una reforma en la tributación empresarial, reforma laboral de pensiones y sobre todo con políticas claras y beneficiosas para pasar a la mayor parte de las empresas del sector informal al formal. Hoy por hoy asumimos nuestro compromiso y retos de poner a nuestro gremio empresarial a la altura que los nuevos tiempos que demanda, y estoy segura que celebraremos nuestros primeros 100 años posicionados con el gremio empresarial más representativo de la región. Agradecer una vez más al Instituto Peruano de Economía, IP, por tan importante presentación y esperando un cuarto foro de desarrollo económico regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelva. Yo creo que nos queda pasar a las preguntas. Tenemos ahí varias, pero vamos a dar respuesta a las que nos permite el tiempo. Diego, nos preguntan sobre Ayacucho, cuáles son los sectores que aportan más a la economía regional y las mejoras que se puedan hacer en estos. Gracias. Como en varias regiones, hay un componente fuerte en la región de los sectores comercio y servicios. ¿No? Estos son sectores que además emplean a una buena parte de la población. Además está ahí, por supuesto, el sector agro. No, ahí, si bien tiene, pues, decíamos, a la mayoría de la población, un poco más de la mitad de la población, el sector agropecuario, sin embargo, su impacto sobre el producto total no es tan grande, y esto habla sobre niveles muy bajos de productividad, en donde habría, digamos, en donde entonces, digamos, si uno tuviera que responder de dónde hay que darle más prioridad en la región, yo creo que hay muchísimo de lo que se tiene que hablar del sector agropecuario, y en el contexto del COVID creo que hay también mucho que decir sobre el futuro del sector servicios, ¿no? Y esto incluye servicios, restaurantes, incluye turismo, obviamente,
¿no? Y acá hay muchísimas empresas micro, pequeñas, medianas, que van a tener que reinventarse para mantenerse vigentes en el 2021 y 2022. Yo confío en que este 2021, sobre todo la segunda mitad, va a ser un año particularmente bueno para el Perú y para la región, con un buen índice de rebote. Pero esto va a depender obviamente del avance en el proceso de vacunación y va a depender también del ciclo político. Gracias, Diego. Tenemos una pregunta también sobre la corrupción. Si es que hay una estimación de cuánto daño ha hecho la corrupción en el Estado en temas económicos. Sí, la Contraloría sacó una estimación hace, parece que habrá sido hace un año o un año y medio, ¿no? Y los montos eran astronómicos, ¿no? Era ¿no? Acumulado, creo que llegaba a ser casi un cuarto de todo el presupuesto, o sea, digamos, en un periodo más o menos grande llegaba a ser casi un cuarto de todo el presupuesto público de un año, ¿no? Y estos montos creo que apuntan a un problema sistémico. Claro, ahorita recién estamos viéndolo porque los hemos estimado, ¿no? Pero sí, de un modo u otro siempre han estado ahí y hoy son más problemáticos por el hecho de encontrarse en una economía que tiene más ingresos. El tema de fondo es cómo hacemos para acelerar la inversión pública sin levantar los candados que se tiene a la corrupción. Digamos, muchos de los candados de la inversión pública están hechos precisamente para que no haya malversación de fondos, para que no haya un mal uso de los recursos, pero a la vez muchas veces estos candados, a veces mal entendidos por la Contraloría, lo que terminan haciendo es retrasando enormemente proyectos que podrían haber salido mucho antes y de manera quizá más eficiente. Entonces, el punto medio aquí difícil de lograr es tener procesos de inversión pública eficientes, ¿no? Y algo de eso hemos aprendido a partir de los panamericanos y ahora de los contratos gobierno a gobierno, con los contratos NEC, ¿no? Los PMO y otros mecanismos un poco más modernos de inversión pública. El punto es tener un sistema de inversión pública que permita que avance la obra y a la vez que corte todos los espacios donde suele haber corrupción o mal manejo de los fondos. Muchas gracias, Diego. Para terminar, nos preguntan sobre el rol del Estado. ¿Qué opinas sobre la apuesta de reconstruir las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad? Bueno, es una pregunta un poco amplia, ¿no? A ver, yo creo que hay que tener primero bien claro cuál es el rol del Estado, ¿no? Lo trataba de decir en algún momento cuando hablábamos de los pilares, ¿no? ¿Qué cosa es lo que le corresponde hacer al Estado y qué cosa no? Yo creo que hay muchísimo que el Estado tiene que hacer en este contexto para ayudar a mejorar la inversión, el empleo y la calidad de vida. Sobre todo, viendo el último punto es bien obvio, ¿no? Calidad de vida tiene que ver mucho hoy con el cierre de brechas sociales en salud, educación, infraestructura, lo que ya hemos conversado antes. Tiene que ver y eso tiene que ver con mejoras en la gestión pública. En el caso, ahora, yendo específicamente a los temas de competitividad, yo creo que por tiempo no pudimos profundizar mucho en esto, pero creo que uno de los grandes temas pendientes que tenemos como Estado es tratar de hacerle la vida un poco más fácil a los que hacen empresa y los que emprenden. Muchas empresas pequeñas que están empezando tienen muchos problemas para expandir sus negocios porque los incentivos muchas veces están para quedarte pequeño, quedarte informal. No hay incentivos suficientes, ¿no? Para expandirte y pasar a un siguiente régimen tributario o a un siguiente régimen laboral. No vas a contratar a ese trabajador número 20 porque tienes que empezar a repartir utilidades a partir de ahí. No vas a dar esa boleta extra porque vas a saltar de régimen tributario, vas a tener que empezar a pagar mucho más. Entonces creo que hemos creado un sistema de desincentivos al crecimiento económico y eso tiene que arreglarlo el sector público. No hay manera que el sector privado lo pueda arreglar por sí solo.
Por otro lado, el sector privado tiene la responsabilidad de portarse de acuerdo con las reglas, ¿no? Pagar los impuestos que le corresponde, otorgar y dar siempre los derechos laborales que correspondan, no cumplir con las reglas medioambientales, ¿no? Todo esto, tener una gestión legítima de intereses a través de sus gremios empresariales, ¿no? Todo esto es parte de lo que le corresponde hacer al sector privado junto con invertir y generar ingresos, que al final de cuentas es lo que hace que toda la maquinaria económica se mueva. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos los participantes. Con esto hemos llegado al final del foro. El día de mañana hay una clase a cargo de Gonzalo Manrique sobre economía pública. Recuerden que quienes asistan a ambas clases podrán tener un certificado que nosotros les mandaremos. Y nada, muchas gracias a todos por su participación. Han estado preguntando bastante por las presentaciones. Efectivamente vamos a poder contar con ellas. Estarán en la página web. Vale. Falta el cierre del señor Manuel Bustamante. Es verdad, señor Manuel Bustamante, mil disculpas. Vamos con el cierre del evento a cargo suyo y con eso podemos terminar. Muchas gracias. Señor Manuel. Mientras llega Manuel, quiero felicitarle a Diego, que ha hecho una bonita exposición. Gracias por la información. Y creo que ha sido importantísimo esa exposición, porque eso sí se llama desarrollo. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, doctor Marmanillo. Vamos a dejar además la exposición en la página web para que cualquiera pueda preguntar y hacer las preguntas que correspondan. Nosotros desde el Instituto Peruano de Economía siempre encantados de compartir más información y seguir debatiendo estrategias de desarrollo regional con ustedes. Diego. Doctor Bustamante, lo escuchamos. ¿Aló? Ya. Doctor Bustamante, lo escuchamos. Déjame, a ver. Ya, gracias. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, ¿Me doctor. escuchan? Sí. Gracias. Un momentito. Bueno, buenas noches. Para la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, es un honor el haber sido parte de este importante espacio de intercambio de ideas y opiniones en este Foro de Desarrollo Económico de la región Ayacucho, organizado por el Instituto Peruano de Economía, con el auspicio de la Fundación y con el apoyo de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, su Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, así como la Cámara de Comercio de Ayacucho. Desde el inicio de estos foros regionales en el año 2013, la Fundación ha auspiciado 20 foros regionales presenciales, convocándose a destacados economistas y profesionales en lo que se analiza la realidad nacional con énfasis en la información económica y la problemática de la región. Para satisfacción nuestra, estamos observando de que la participación cada día mayor de estudiantes y personas, no necesariamente de la región a donde se realiza el evento, lo que le está dando un cariz mucho más nacional y permitir en esta forma que estudiantes y personas de otras regiones se puedan enterar de la situación específica de cada una de las regiones a donde se realiza el evento. Esto, en realidad, cumple las aspiraciones que teníamos al haber realizado estos foros de contribuir a la descentralización del país y que el Perú se entere no solo de la realidad propia de su entorno, sino también de la realidad nacional y las deficiencias y ventajas de cada una de las regiones que integran el territorio nacional. Actualmente estas reuniones se realizan de manera virtual gracias a la ayuda de la tecnología. En medio de un periodo de grandes retos de tecnología,
ha hecho posible que continuemos estudiando y trabajando de manera remota cuando la salud lo ha permitido. Brevemente compartiré información sobre la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, creada por mi padre con el objetivo de promover, incentivar la investigación en los campos jurídico, socioeconómico e histórico. A la fecha, cuenta con un fondo editorial en más de 100 publicaciones. Asimismo, ha llevado adelante diversos concursos y premios a la excelencia profesional y académica, promoviendo siempre el debate de ideas y la difusión de evidencias para la toma de decisiones. En los últimos años, la Fundación viene otorgando créditos educativos sin interés a estudiantes de maestrías en las áreas que promueve. Esto con el fin de que más alumnos puedan financiar sus estudios de especialización. La devolución de préstamos sin intereses se realiza en cuotas mensuales, luego de concluidos sus estudios y en un correlato con el ingreso que en el ejercicio de actividades pueda generar. La Fundación actualmente financia una imprescindible investigación a cargo del doctor Richard Webb sobre el desarrollo económico y social en el Perú en los 200 años de la República con motivo de nuestro bicentenario. En el marco de sus objetivos y con el ánimo de contribuir al debate en las distintas regiones del país, desde el año 2013 tenemos una alianza con el Instituto Peruano de Economía para llevar adelante estos foros centrados en el desarrollo económico y social del país y de cada región visitada. Antes de concluir, quisiera simplemente hacer una invocación a la juventud que nos escucha y que a quienes están básicamente dirigidos estos foros, de que el momento del 6 de junio que tengamos que emitir un voto y tomar una decisión, sea un voto pensado, ¿no? Y que de una base, de un análisis concienzudo de las alternativas que se presenten. Si bien estos foros están dirigidos básicamente a la juventud que tiene mucho por delante, o sea, su decisión debe ser con una proyección hacia el futuro y no con la coyuntura nacional. Las personas evidentemente pasan, pero los conceptos y las bases de política que pretenden implementar en el ejercicio de sus funciones son las que determinarán qué futuro se espera a la juventud y aguardo las cifras que se han visto en este foro, como a base de la Constitución y sus normas ha permitido un decrecimiento de la pobreza muy sustancial, que desgraciadamente afectado por este coronavirus, pero que si se persiste ya aplicando y reproduciendo lo que ha pasado, lo que ha sucedido en el pasado, tendremos que tener esperanza de que esto se supere. Es importante que el Estado, para cualquier situación de progreso y sobre todo el aspecto social y de incorporación de la mayoría de los peruanos, necesitamos un ejecutivo y un Estado verdaderamente efectivo. Hoy en día, las funciones que cumple el Estado las hace muy deficientemente. Pretender ampliar el campo de acción del Estado, ya como la historia en Perú y en otros países ha demostrado que es un fracaso, realmente es ampliar y extender la ineficiencia del Estado a otras actividades, lo que redundará necesariamente en un menor crecimiento y una mayor pobreza, como se vislumbra en otros países que han implementado normas y principios de esta naturaleza. Finalmente, agradecemos la valiosa participación de los expositores de profesionales como Carlos Parodi, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y Diego Macera, gerente general del IPE, así como las opiniones del señor Narciso Marmadillo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Contables de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, y la participación del representante de la Cámara de Comercio de Ayacucho. La Fundación considera que estos eventos han contribuido en forma descentralizada a hacer llegar a los estudiantes y jóvenes, repito, en general, información actualizada de su región y hacer un enfoque de los elementos de sustento en un desarrollo sostenido para el país.
El futuro de la nación reside en la solvencia de su política económica y de una separación de funciones entre el sector privado y empresarial, y lo que corresponde realizar al Estado en las tres áreas, como nos hemos referido anteriormente, como son salud, educación y seguridad. Distraer actividad en otras funciones, como algunos políticos pretenden, resulta inaceptable en la medida que en la actualidad el Estado, reiteramos, no cumple eficientemente sus funciones prioritarias. Estamos seguros que las conferencias y opiniones que hemos escuchado hoy, así como la clase de economía pública, que mañana será un punto de partida para identificar las oportunidades que hoy se abren para la región de Ayacucho y el Perú. Sin más, en nombre de la Fundación, les agradezco su atención y participación en este evento. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos los expositores, gracias a todos los asistentes. Nos vemos mañana en la clase de Economía Pública.